El hijo del varón estaba tirado en el piso de cantera, con los ojos cerrados, el cuerpo helado por el susto, mientras la esclava Helena se arrodillaba a su lado con las manos temblorosas, sosteniendo algo pequeño, oscuro y que se movía. Los pasos firmes del señor de la casa resonaron por la casona. El varón Rodrigo de la Vega entró a la sala con el rostro pálido de pavor. «¿Qué le pasó a mi hijo?», gritó. Los labios de Helena temblaron mientras ella lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no lo lastimé, señor», susurró. «Juro que solo estaba tratando de ayudar». Helena abrió lentamente la palma de su mano. Dentro había algo que nadie allí jamás había visto. Algo extraño, oscuro y húmedo, que brillaba bajo la luz de las velas. Todos en la sala dieron un paso hacia atrás con los rostros pálidos, hasta que un sonido suave rompió el silencio. «¡Papá!». La palabra salió del niño. El mismo niño que había nacido sordo, el mismo niño que nunca había pronunciado una sola palabra en su vida. Y fue entonces cuando el varón se dio cuenta de que la esclava acababa de hacer lo imposible. Antes de continuar, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y qué hora es en su tierra. Y si les está gustando esta historia de época, dejen ese like especial y suscríbanse al canal, porque tengo muchas otras historias emocionantes de la época colonial de México que contarles. Vamos juntos en esta jornada. La casona de los de la Vega era un lugar donde hasta el silencio tenía su propio peso. Cada rincón de la propiedad brillaba de tan limpio. Cada candelabro de plata relucía como oro bajo la luz de las velas y las lámparas de aceite. Las paredes encaladas exhibían pinturas traídas de España y los muebles de caoba fueron esculpidos por los mejores artesanos de la colonia. Aún así, algo parecía faltar en ese lugar. La casa era enorme, pero cargaba un vacío que ninguna decoración conseguía esconder. Los esclavos se movían en silencio de una habitación a otra, con cuidado de no hacer ruido. Sus sombras se deslizaban por los pasillos mientras realizaban sus tareas con precisión y miedo. Decían que el dueño de la casa, el varón Rodrigo de la Vega, gustaba de las cosas así, en perfecto orden y absoluto silencio. Rodrigo era un hombre que vivía para la perfección. Su mundo estaba hecho de negocios con la corona española, cargamentos de azúcar y plata, contratos de exportación que valían fortunas en oro. Tenía tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, decenas de esclavos trabajando en sus plantaciones y un nombre que era respetado y temido por toda la región. Pero detrás de la apariencia tranquila en su rostro había un padre que no conseguía dormir por las noches. Su único hijo, Lucas, había nacido sordo. Ningún medicamento traído de España, ningún médico de la corte, ningún curandero local había cambiado eso. Pasó años mandando buscar especialistas de Ciudad de México, de Guadalajara, hasta de París. Pagó fortunas en monedas de oro a hombres que prometían curas milagrosas con hierbas raras, sanguijuelas, ungüentos importados y oraciones especiales. Pero todas las veces veía los mismos rostros desanimados, los mismos hombros encogidos, el mismo silencio vacío que lo seguía de vuelta a casa. Lucas tenía 10 años ahora. Nunca había oído el sonido de la lluvia cayendo sobre las tejas de la casona. Nunca había oído la voz grave de su padre. Nunca había dicho una sola palabra. El único sonido era el que veía en los labios de las otras personas cuando hablaban. A veces se sentaba cerca de la ventana de madera tallada y presionaba el oído contra el vidrio traído de Europa, observando los árboles moverse allá afuera, como si estuvieran susurrando secretos que él nunca podría escuchar. Veía los pájaros abriendo el pico, los caballos en las caballerizas sacudiendo las crines, los esclavos trabajando en la labranza a lo lejos, pero todo era silencio para él.
Los esclavos y allegados de la casa aprendieron a hablar con él usando señas inventadas, aunque la mayoría apenas lo intentaba. Algunos sentían pena, otros le temían, como si su silencio trajera mala suerte o fuera un castigo divino. Susurraban cuando él pasaba, se santiguaban y desviaban la mirada, pero una persona lo miraba de forma diferente. Su nombre era Elena. Elena era nueva en la casona, una joven esclava de 20 años de edad. Había venido del barracón de una hacienda vecina después de que su antiguo señor la vendiera para pagar deudas. Su madre había fallecido de fiebre algunos años antes, y Elena cargaba ese dolor como una herida que nunca cicatrizaba completamente. Usaba el mismo vestido de algodón crudo todos los días, lavado cuidadosamente en el río todas las mañanas antes de que saliera el sol, y sujetaba su cabello crespo en un moño pulcro cubierto por un pañuelo blanco. Elena trabajaba en silencio, nunca quejándose, nunca causando problemas, pero por debajo de su rostro tranquilo vivía un corazón lleno de recuerdos que no conseguía olvidar. Elena tuvo un hermano menor llamado Diego. Él perdió la audición después de una infección extraña cuando eran niños, aún en África, antes de ser traídos a Nueva España en los barcos negreros. Ella recordaba cómo los capataces los mandaron lejos cuando pidieron ayuda, porque los esclavos enfermos no merecían cuidados. Ella recordaba la mirada de desamparo en el rostro de su madre y cómo Diego murió en silencio años después, sin nunca más escuchar la voz de ella o los cantos que su madre entonaba en la lengua de su tierra natal. Desde entonces, Elena cargaba una promesa silenciosa en su corazón. Si algún día encontraba a otro niño como él, nunca desviaría la mirada. La primera vez que Elena vio a Lucas, él estaba sentado en la terraza de piedra de la casona, acomodando pequeños caballitos de madera en una línea recta. Él no levantó la vista cuando ella pasó cargando una cesta de ropa limpia, pero ella notó algo extraño en él. Él no se movía como la mayoría de los niños que ella conocía. Él era demasiado cuidadoso, demasiado callado. Sus ojos estaban llenos de algo que ella reconocía muy bien: soledad profunda. La misma soledad que veía en el reflejo de las aguas del río cuando pensaba en Diego. A partir de aquel día, Elena comenzó a dejarle pequeñas cosas en los escalones de la terraza. Un pájaro, hecho de hojas de plátano dobladas, un pequeño dulce de piloncillo envuelto en papel pardo, un dibujo simple hecho con carbón en un trozo de tela. Al principio, Lucas no reaccionó, pero una mañana ella encontró el dulce desaparecido y los pájaros de hoja junto a sus caballitos de madera. Poco a poco, algo comenzó a cambiar entre ellos. Cuando Elena limpiaba las ventanas cerca de la sala donde él jugaba, él se acercaba despacio, observando su reflejo en el cristal. Ella sonreía y le saludaba con la mano. Él comenzó a saludar de vuelta, tímido al principio, luego con más confianza. Una vez, cuando ella dejó caer una jarra de barro que se hizo pedazos en el suelo, él rió silenciosamente, sujetándose el vientre con las dos manos pequeñas. Fue la primera vez que alguien en la casona lo vio sonreír de verdad. Día tras día, Elena se convirtió en la única persona en quien Lucas confiaba de verdad. Ella le enseñó pequeñas señas con las manos, gestos simples que crearon entre ellos, y él la enseñó a ver alegría en las pequeñas cosas, como una mariposa posándose en la ventana o el viento meciendo las cortinas de lino. Ella no lo trataba como un enfermo o un maldito. Ella lo trataba como un niño que merecía ser escuchado a su manera. Pero no todos estaban felices con eso. Una noche, mientras Elena limpiaba la gran mesa de comedor de caoba, el capataz de la casa, el señor Bernardino, se acercó a ella con pasos pesados.
Era un hombre de mediana edad, mulato libre, que servía al varón desde hacía más de 20 años y que trataba a los otros esclavos con severidad para probar su lealtad al Señor. «Deberías mantenerte lejos del niño», susurró de forma brusca, sus ojos oscuros fijos en ella. Al varón Rodrigo no le gusta que los esclavos se acerquen demasiado a su hijo. Elena levantó la vista sorprendida, sus manos aún sujetando el paño de limpieza. «Pero él parece más feliz ahora», dijo ella en voz baja, casi un susurro. «El pequeño señor sonríe cuando me ve». «Eso no es asunto tuyo», respondió Bernardino con firmeza. «Estás aquí para servir, no para crear lazos. Recuerda tu lugar, Elena. Eres propiedad de esta casa, no familia». Elena no dijo nada, pero su corazón estaba en desacuerdo con cada palabra. Ella sabía cómo era la soledad que carcomía por dentro y veía, cada vez que miraba a los ojos de Lucas, el mismo vacío que había visto en Diego antes de que él partiera de este mundo. Esa noche, mientras los otros esclavos iban a los barracones a dormir en sus petates, Elena se sentó cerca de la ventana pequeña, pensativa. El sonido de los grillos allá afuera y el viento en los árboles llenaban la noche, pero su mente estaba distante. Ella se acordó de Diego, su hermano, y de cómo nadie se preocupó lo suficiente para notar su dolor hasta que fue demasiado tarde. Ella no podía permitir que eso volviera a pasar, no con Lucas, no cuando ella tenía la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando ella encontró a Lucas sentado solo en el jardín trasero, cerca del rosal que la baronesa, su madre, cuidaba antes de fallecer de fiebre amarilla 2 años atrás. El niño estaba rascándose la oreja derecha y frunciendo el ceño, un gesto de incomodidad que ella notó inmediatamente. Él parecía inquieto, diferente de lo habitual. Elena se arrodilló a su lado sobre la hierba aún húmeda de rocío y gentilmente hizo la seña que habían creado juntos, tocando ligeramente su propio pecho, luego apuntando hacia él. «¿Estás bien?» Lucas movió la cabeza negativamente, sus ojos pequeños llenos de molestia. Apuntó hacia la oreja e hizo una mueca. Ella se inclinó con cuidado, girando la cabeza de él un poco para poder ver mejor. La luz dorada de la mañana le dio en la oreja y, por un segundo, ella vio algo que hizo que su corazón dejara de latir. Muy adentro del canal del oído, algo oscuro estaba brillando. Elena parpadeó sin estar segura de lo que había visto. Parecía una pequeña sombra que se movía levemente, algo vivo, pero ella pensó que quizás estaba equivocada, que quizás era solo la luz del sol creando ilusiones. Ella no lo tocó, solo sonrió intentando calmarlo y dijo suavemente con las manos y los labios: «Vamos a contárselo a tu padre, ¿está bien? Él llamará a un médico para ti». Lucas movió la cabeza con fuerza, sus ojos abriéndose de miedo. Hizo una seña rápida y desesperada que habían creado juntos. «Médicos no». Sus pequeñas manos temblaban mientras él señalaba nuevamente, más despacio esta vez, para asegurarse de que ella entendiera. «Me lastiman». Elena quedó paralizada. El dolor y el terror brillaron en sus ojos como brasas encendidas. Y en aquel momento ella entendió todo. Él no solo tenía miedo de médicos y curanderos, estaba aterrorizado. ¿Cuántas veces había sido sujetado contra su voluntad mientras hombres le metían instrumentos extraños en los oídos? ¿Cuántas veces había sentido dolor mientras probaban sus teorías y tratamientos? ¿Cuántas promesas vacías había presenciado a través de los labios de personas que no se preocupaban verdaderamente por él? Esa noche, acostada en su petate en los barracones, Elena no consiguió dormir. El techo de palma sobre su cabeza parecía pesar como plomo. La imagen de aquella cosa oscura dentro de la oreja de Lucas la asediaba como un fantasma persistente.
¿Y si fuera algo serio? ¿Y si fuera la verdadera razón por la cual él nunca conseguía oír? ¿Y si, después de todos esos años, todos esos médicos caros, la respuesta estuviera allí tan simple y tan cerca, pero nadie había realmente mirado con atención? Ella pensó en buscar al varón, en contar lo que había visto, pero se acordó de cómo funcionaba la casona. Sin la aprobación y el permiso del varón Rodrigo, nadie osaba acercarse al niño. Y el varón Rodrigo apenas hablaba con ella. Para él, ella era solo una esclava más entre tantas, un rostro sin nombre que servía a su casa. ¿Cómo podría llegar hasta él? ¿Cómo podría hacer que un hombre tan poderoso escuchara las palabras de alguien que él consideraba su propiedad? Al día siguiente, la inquietud solo empeoró. Lucas seguía tocándose la oreja durante todo el día, haciendo muecas de dolor que le partían el alma a Elena. Ella lo siguió discretamente hasta la sala de estudios, donde él tenía sus clases con el sacerdote, que venía a enseñarle a leer a través de dibujos y símbolos, con el corazón palpitándole fuerte de preocupación. Ella no sabía qué hacer, pero no podía ignorar aquello más tiempo, no podía simplemente darle la espalda y fingir que no lo había visto. Durante la tarde, mientras servía agua fresca en jarras de barro para los residentes de la casa, ella susurró bajito una oración que su madre le había enseñado de niña en la lengua de su tierra. Señor, guíame, por favor, muéstrame el camino correcto, protege a este niño. Fue entonces cuando algo dentro de ella cambió. Una determinación que ella no sabía que poseía comenzó a crecer. Elena se dio cuenta de que quizás este era el momento que ella había esperado desde que perdió a Diego. Quizás esta era la oportunidad que Dios le estaba dando de hacer las cosas diferente, de salvar una vida, en lugar de solo llorar por una que se había ido. Pero para eso, ella tendría que ser valiente, más valiente de lo que jamás había sido en toda su vida. Tendría que arriesgarlo todo, incluso su propia seguridad, porque sabía muy bien lo que les pasaba a los esclavos que desobedecían o que tocaban a los hijos de los señores sin permiso. Las puniciones eran severas y crueles. Pero cuando miró nuevamente a Lucas esa tarde, viéndolo acurrucado de dolor en el rincón de la terraza, solo, como siempre, supo que no había elección. Algunas cosas eran más importantes que el miedo. Algunas vidas valían cualquier riesgo. La decisión llegó una tarde cálida de verano, cuando el sol castigaba las tejas de la casona y todos buscaban la sombra fresca de las terrazas. El varón Rodrigo había salido para resolver negocios en el pueblo y la casa estaba más silenciosa de lo usual. Elena terminó sus tareas en la cocina más temprano y con el corazón martillándole el pecho, buscó a Lucas. Ella lo encontró en la sala de estar, recostado en el piso de cantera, intentando aliviar el calor, pero claramente incómodo. Su mano no paraba de ir hacia su oreja, y Elena podía ver lágrimas silenciosas escurriendo por el rostro del niño. Él estaba sufriendo, y aquello le desgarraba el alma como una cuchilla afilada. Elena miró a su alrededor. Los otros esclavos estaban ocupados en sus quehaceres. El capataz Bernardino había ido hasta los barracones a verificar el trabajo en la labranza. Era ahora o nunca. Ella se arrodilló al lado de Lucas e hizo las señas con las manos, despacio y con cariño. «¿Puedo mirar? ¿Puedo intentar ayudar? Confía en mí». Lucas la miró con esos ojos llenos de dolor y miedo, pero también había algo más allí: confianza. Él conocía a Elena, sabía que ella era diferente. Lentamente, él asintió con la cabeza, permitiendo que ella se acercara. Elena sintió sus manos temblar mientras gentilmente giraba la cabeza del niño hacia un lado, dejando que la luz de la tarde iluminara el interior de su oreja. Y entonces ella vio con claridad. No era ilusión, no era sombra.
Allí dentro, muy en el fondo del canal, había algo oscuro, brillante y que definitivamente se movía. Su corazón casi se detuvo. Era un insecto, una cucaracha pequeña, oscura, que había entrado en el oído de Lucas, probablemente cuando él era aún un bebé, y allí se había quedado atrapada todos esos años. ¡Santo cielo!, Elena susurró, su voz temblorosa. Era por eso que él no oía. No era castigo divino, no era maldición, no era misterio, era algo tan simple, tan terrible y tan simple, que todos los médicos caros con sus tratamientos sofisticados nunca percibieron, porque nunca realmente miraron. Estaban demasiado ocupados, aplicando sanguijuelas, recetando pociones caras, intentando procedimientos dolorosos. Nadie simplemente miró. Elena respiró hondo. Ella no era médica, no era curandera, no tenía conocimiento de los libros traídos de España, pero ella tenía algo que todos aquellos hombres no tenían. Ella tenía amor genuino por aquella criatura, y ella había vivido toda su vida usando las manos para trabajar, manos precisas, manos cuidadosas. Ella miró a Lucas y le señaló claramente: «Te va a doler un poco, pero prometo que tendré cuidado. ¿Confías en mí, Lucas?» Lucas, incluso con miedo, asintió. Sus manitas apretaron la bastilla del vestido de Elena mientras él cerraba los ojos con fuerza. Elena corrió hasta la cocina y volvió con un pequeño paño limpio de algodón, un poco de aceite de oliva y una vareta fina de madera que usaban para encender las velas. Ella mojó la punta del paño en el aceite, haciéndolo suave y resbaladizo. Entonces, con la mano más firme que consiguió reunir, con el corazón orando a cada segundo, ella comenzó a trabajar. Despacio, muy despacio, ella insertó la punta del paño en la oreja de Lucas, intentando empujar gentilmente a la criatura hacia afuera. El niño se tensó de dolor, pero Elena murmuró palabras suaves, cantos que su madre entonaba, sonidos reconfortantes, aunque él no pudiera oírlos. Ella trabajó con paciencia infinita, sudores corriendo por su frente, manos temblando levemente, pero manteniendo el control. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos, ella sintió algo moverse. Con extremo cuidado, ella retiró el paño y junto con él salió la criatura oscura, húmeda, aún viva después de todos aquellos años. Elena la sostuvo en la palma de su mano, horrorizada y aliviada al mismo tiempo. Lucas abrió los ojos aún asustado, y entonces ocurrió un sonido, un pequeño sonido. El viento golpeando en la ventana. Él giró la cabeza bruscamente en dirección a la ventana, los ojos abiertos de sorpresa y confusión. Elena dejó escapar un sollozo de alegría. Él había oído. Después de 10 años de silencio absoluto, él había oído algo. Pero antes de que ella pudiera decir cualquier cosa, el impacto del momento fue demasiado para el cuerpo pequeño de Lucas. Sus ojos se voltearon y él se desmayó, cayendo en los brazos de Elena. El susto, el dolor, la súbita avalancha de sonidos entrando en un cerebro que nunca los había procesado. Todo fue demasiado de una sola vez. «Elena, ¿qué hiciste?» La voz del capataz Bernardino cortó el aire como un látigo. Él había entrado en la sala sin que ella se diera cuenta y ahora miraba horrorizado la escena. El niño desmayado, Elena sosteniendo algo extraño en la mano. Todo parecía terriblemente mal a sus ojos. Estaba ayudando. Elena intentó explicar, su voz saliendo desesperada. Había algo en su oído. Lo saqué. Él va a estar bien, lo prometo. Pero Bernardino no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en el niño inconsciente y en el insecto en la mano de Elena. «Tocaste al hijo del varón sin permiso. Serás azotada por esto. Quizás hasta peor». Él corrió hacia afuera, gritando por otros esclavos. «Traigan agua, llamen a alguien». El niño se desmayó. Fue en ese momento cuando el varón Rodrigo de la Vega llegó a casa.
Él había regresado más temprano de los negocios en el pueblo y los gritos y la confusión lo llevaron directo a la sala. Cuando entró y vio la escena, su rostro se puso blanco como la cal de las paredes. Su hijo, su precioso hijo único, estaba tirado en el suelo y una esclava estaba arrodillada a su lado. «¿Qué le pasó a mi hijo?», rugió, su voz haciendo eco por toda la casona como un trueno. Él corrió en dirección a ellos, su corazón disparado de pánico absoluto. Elena levantó el rostro, lágrimas escurriendo por sus mejillas. «Yo no lo lastimé, señor», susurró, su voz quebrándose. «Juro por la memoria de mi madre que solo estaba tratando de ayudar. Por favor, usted necesita creerme». «¿Ayudar?», Rodrigo gritó, su voz llena de rabia y miedo. «Tocaste a mi hijo, te acercaste a él sin mi permiso. ¿Cómo te atreves?». Él se arrodilló al lado de Lucas, verificando si el niño aún respiraba. Su corazón solo se calmó un poco cuando sintió el pecho de su hijo subir y bajar regularmente. Elena, aún de rodillas, abrió lentamente la palma de su mano. Dentro había la cucaracha, oscura, húmeda, aún moviéndose débilmente bajo la luz que entraba por las ventanas. «Esto estaba dentro de él, señor», dijo con la voz temblorosa pero firme, en su oído. «Estaba allí hace años. Es por eso que él no podía oír». Todos en la sala que se habían reunido, esclavos, allegados, el capataz, todos dieron un paso hacia atrás con los rostros pálidos. El aire se puso denso, pesado, con la revelación impactante. Algunos se santiguaron, otros murmuraron oraciones bajito. El varón Rodrigo miró a la criatura en la mano de Elena, luego a su hijo, luego de vuelta a ella. Su expresión era de total incredulidad, como si su mundo entero hubiera sido puesto patas arriba en cuestión de segundos. Y fue en ese momento de silencio pesado que Lucas comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron despacio, aún confusos. Él miró a su alrededor viendo todos los rostros fijos en él, y entonces, por primera vez en toda su vida, su boca se abrió, y de dentro de ella salió una palabra, una única palabra que cambiaría todo. «Papá». La voz era débil, ronca, incierta, como alguien usando cuerdas vocales que nunca habían sido entrenadas. Pero era clara, era real, era imposible y estaba sucediendo justo delante de los ojos de todos. Por un momento, nadie se movió, ni siquiera Rodrigo. El mundo entero pareció dejar de girar. El varón miró a su hijo con los ojos abiertos, sin creer lo que acababa de oír. Su hijo, que él creía que nunca hablaría, nunca oiría, acababa de llamarlo. Y fue entonces cuando él finalmente entendió. La esclava Elena, la mujer que él apenas conocía el nombre, que él consideraba solo una propiedad más, acababa de hacer lo que todos los médicos de Ciudad de México, todos los curanderos famosos, todos los especialistas caros, no consiguieron hacer en 10 años. Ella había devuelto la audición a su hijo, ella había hecho lo imposible. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro del varón Rodrigo sin que él intentara contenerlas. Él era un hombre poderoso, respetado, temido por muchos. Pero en aquel momento él era solo un padre que acababa de oír la voz de su hijo por primera vez. «Lucas», susurró, su voz embargada, «¿me puedes oír? ¿Realmente me puedes oír?». Lucas parpadeó, aún confuso con todos los sonidos que invadían sus oídos. El crujido de las tablas del suelo, el viento en los árboles allá afuera, el crepitar de las velas, voces, tantas voces. Todo era nuevo, asustador y maravilloso al mismo tiempo. Él miró a su padre y lentamente asintió con la cabeza. «Sí», susurró, experimentando su propia voz por primera vez. Rodrigo jaló a su hijo hacia sus brazos y lo abrazó con fuerza, sollozando abiertamente. 10 años, 10 largos años de silencio, de dolor, de médicos inútiles, de promesas vacías,
de noches en vela orando por un milagro que él creía que nunca vendría. Y ahora aquí estaba él, sosteniendo a su hijo que finalmente podía oír, que finalmente había hablado. Los otros en la sala permanecían paralizados, presenciando algo que parecía imposible. El capataz Bernardino tenía la boca abierta de shock. Los otros esclavos susurraban entre sí, algunos llorando de emoción, otros simplemente aturdidos demasiado para reaccionar. Rodrigo finalmente se volvió hacia Elena, que aún estaba arrodillada en el suelo, temblando con la criatura muerta en su mano. Él la miró por un largo momento, sus ojos rojos de lágrimas, pero llenos de algo que ella nunca había visto dirigido a ella antes. Gratitud, respeto, reconocimiento. ¿Cómo supiste?, preguntó con la voz aún temblorosa. ¿Cómo viste lo que todos esos médicos no consiguieron ver? Elena bajó los ojos humildemente. Tuve un hermano, señor, comenzó despacio. Él también se quedó sordo cuando éramos niños. Yo no pude salvarlo, pero aprendí a mirar, a realmente mirar. Cuando vi al pequeño señor Lucas sufriendo, yo necesitaba intentarlo. Perdóneme si hice mal, pero yo no podía dejarlo sufrir. Rodrigo movió la cabeza, aún procesando todo. No hiciste nada mal, Elena. Hiciste lo que yo debería haber hecho hace años. Miraste a mi hijo no como un problema a resolver, sino como una persona que estaba sufriendo. Hizo una pausa limpiándose las lágrimas. Me devolviste a mi hijo. En los días que siguieron, la casona de los de la Vega se transformó completamente. Lucas estaba fascinado con el mundo de los sonidos. Él pasaba horas simplemente oyendo, pidiendo a las personas que hablaran con él, tocando instrumentos, riendo del ruido de los animales. Su voz aún era débil y él hablaba despacio, tropezando con las palabras. Pero cada sonido que salía de su boca era un milagro celebrado. Rodrigo llamó a Elena para una conversación privada en su oficina unos días después. La sala era imponente, con paredes forradas de libros traídos de Europa y un gran escritorio de caoba. Elena entró nerviosa, sin saber qué esperar. «Elena», el varón comenzó, su voz muy diferente del tono autoritario que ella estaba acostumbrada a oír. Pasé los últimos 10 años de mi vida construyendo riqueza, expandiendo negocios, acumulando propiedades. Creí que el dinero podría comprar cualquier cosa, hasta la salud de mi hijo. Hizo una pausa, mirando por la ventana. Pero tú, que no tienes nada más que tu bondad, hiciste lo que todo mi oro no consiguió comprar. Me enseñaste que estaba buscando en el lugar equivocado. Él se volvió hacia ella. A partir de hoy, tú no eres más esclava en esta casa. Te estoy concediendo tu carta de alforría. Eres libre, Elena. Elena sintió sus piernas flaquear. ¿Libre? La palabra que ella apenas osaba soñar. Señor, yo no conseguía encontrar palabras. Rodrigo levantó la mano gentilmente. Pero tengo un pedido que hacer, no como su señor, sino como un padre agradecido. Quédate con nosotros, no como esclava, sino como parte de esta familia. Lucas te necesita. Y él admitió con una sonrisa débil. Yo también te necesito. Me recordaste lo que realmente importa. En los meses que siguieron, todo cambió. Elena recibió un cuarto propio en la casa grande, ropa digna, y asumió el papel de cuidadora y maestra de Lucas. Ella le enseñaba a hablar palabra por palabra, sonido por sonido. Era un trabajo arduo, pero lleno de alegría. Cada progreso, cada nueva palabra era una victoria compartida. Pero el mayor cambio estaba ocurriendo con el propio varón Rodrigo. Él comenzó a cuestionar todo a su alrededor. Si había sido tan ciego sobre la condición de su propio hijo, ¿sobre qué más estaba ciego? Él comenzó a observar cómo trataba a sus esclavos, cómo conducía sus negocios, cómo veía el mundo.
Una noche, sentado en la terraza bajo el cielo estrellado, con Lucas durmiendo en su regazo y Elena sentada cerca en una mecedora, Rodrigo rompió el silencio. «Elena», dijo pensativo, «usted me hizo ver que yo construí un imperio sobre la espalda de personas que traté como cosas, no como gente. ¿Cómo puedo vivir con eso ahora?» Elena lo miró, sus ojos sabios, a pesar de su juventud. «Usted no puede cambiar el pasado», dijo suavemente, «pero puede cambiar el futuro. Puede empezar a ver a las personas como lo que realmente son. Puede usar su poder para hacer el bien». Rodrigo asintió lentamente. En los días siguientes, él comenzó a hacer cambios. Mejoró las condiciones en los barracones, redujo las horas de trabajo forzado, garantizó alimentación adecuada y cuidados médicos. Muchos de los otros hacendados de la región lo llamaron de loco, de débil. Dijeron que estaba destruyendo el orden natural de las cosas, pero Rodrigo no se importaba más con la opinión de ellos. Él también comenzó a usar su influencia de forma diferente. Mandó construir una pequeña enfermería en la propiedad, no solo para sus esclavos, sino abierta para cualquier persona de la región que necesitara cuidados. Contrató a un médico joven de Ciudad de México que compartía su nueva visión y pagó generosamente para que él se quedara y tratara a todos igualmente, libres o esclavos. Lucas, ahora con 11 años, estaba floreciendo. Su habla mejoraba día tras día y él tenía una curiosidad insaciable sobre todo. Él seguía a Elena por todas partes, haciendo 1000 preguntas, queriendo aprender todo lo que había perdido en sus años de silencio. La conexión entre ellos era profunda. Ella se había convertido no solo en su maestra, sino en la hermana mayor que él nunca tuvo. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Lucas se detuvo y miró a Elena. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo con su voz que ahora sonaba casi natural, solo con un leve acento diferente. «¡Claro!», Elena respondió, acomodándole una flor que se le había caído del cabello. «¿Por qué me ayudaste aquel día?», preguntó con sus ojos curiosos. «Sabías que podías ser castigada. ¿Por qué arriesgaste todo por mí?». Elena se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Porque vi en ti a mi hermano Diego», dijo con honestidad, «y porque algunas cosas son más importantes que el miedo. Tú merecías ser escuchado, Lucas. Todo niño merece eso». Lucas abrazó a Elena con fuerza. «Eres mi heroína», susurró. Esa noche, durante la cena, Rodrigo hizo un anuncio. Él había decidido comenzar a liberar gradualmente a todos sus esclavos, ofreciéndoles trabajo remunerado para aquellos que quisieran quedarse. Era una decisión radical que causaría escándalo entre la élite de la región, pero él no se importaba más. Elena, sentada a la mesa con ellos por primera vez como igual, vio lágrimas de gratitud en los ojos de muchos de los que servían. Ella sabía que la transformación sería lenta, que un hombre solo no podía derribar un sistema entero, pero era un comienzo plantado por el amor, regado por la compasión, y que quizás con el tiempo podría florecer en algo más grande. Meses después, en una tarde tranquila, Elena estaba en el jardín enseñando a Lucas a identificar diferentes pájaros por sus cantos. Rodrigo los observaba desde la terraza y por primera vez en muchos años sintió paz verdadera en el corazón. «¡Papá!», Lucas llamó corriendo hasta él. «¿Oíste? Era un vienteveo. Elena me enseñó». Rodrigo rió, tomando a su hijo en brazos. «Sí, mi hijo, oí. Tu voz es la cosa más hermosa que he oído en la vida». Elena se acercó, una sonrisa suave en el rostro. El varón la miró con profunda gratitud. «¿Sabes, Elena?», dijo pensativo. «Yo creía que lo tenía todo, tierras, oro, poder, pero no tenía nada hasta que tú me mostraste lo que realmente importa». «¿Y qué es eso, señor?»,
Elena preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Amor, respondió simplemente, amor, que ve más allá de las apariencias, que oye más allá de las palabras, que cura más allá de la medicina. Tú no salvaste solo a mi hijo aquel día, Elena, me salvaste a mí también. El sol comenzó a ponerse sobre las tierras de los de la Vega, pintando el cielo de naranja y dorado. En la casona, que antes era silenciosa, ahora resonaban risas, conversaciones, vida. Lucas corría por el jardín persiguiendo mariposas, su voz clara llamando a Elena, pidiéndole que mirara cada descubrimiento. Y Elena, la joven que comenzó como esclava, que cargaba el dolor de haber perdido un hermano, había encontrado no solo libertad, sino propósito. Ella había transformado una casa de silencio en un hogar lleno de sonidos de amor. Y a veces, en las noches tranquilas, cuando miraba las estrellas, ella susurraba una oración de agradecimiento, sabiendo que Diego estaría orgulloso. Ella no pudo salvarlo a él, pero salvó al otro. Y eso, de alguna manera, trajo cura también para su propio corazón. Si les gustó esta historia, dejen su comentario aquí abajo. Me gusta mucho saber su opinión. Y miren, está apareciendo un video aquí en su pantalla. Hagan clic en él y los veo del otro lado.